Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con los fundamentos para el trabajo práctico 3. A ver si podemos ver la pantalla completa acá. Un segundo, ver pantalla completa. La idea es tomarse secciones de vigas y calcularles sus propiedades. O sea, nosotros le vamos a pasar un programa que toma secciones poligonales, o sea, formadas todas por lados rectos, y calcula las propiedades de dicha sección. ¿Qué propiedades? Bueno, es el área, los momentos de inercia respecto de los ejes en los que fueron dadas las coordenadas, los ejes principales de inercia, los momentos de inercia respecto a todos estos ejes. ¿Por qué es importante esta propiedad? Es para poder calcular los esfuerzos de estas vigas. Y en particular hay varios casos donde las vigas son hechas a medida. Por ejemplo, en caso de puentes pretensados, las vigas se fabrican especialmente para cada puente cuando son muy, muy grandes, y entonces uno hace un diseño de la sección de la viga del puente y de manera de optimizarlo lo más posible, ¿no? Pero también lo que va a pasar en la práctica es que tengamos secciones de vigas que tienen lados curvos. Por ejemplo, a ver si ahora voy a mostrar un ejemplo. Los perfiles laminados, ¿no? O sea, que son hechos en caliente, o sea, los perfiles doble T, ahora vamos a ver un ejemplo, tienen algunos bordes del contorno rectos, pero tienen otros bordes curvos. Y también nos va a interesar calcular las propiedades de esa sección. Pero la idea es usar el mismo programa anterior que trabaja con poligonales, lados rectos sobre lados curvos. Entonces vamos a tener que aproximar estos lados curvos de alguna manera por una poligonal, y para poder calcular de manera aproximada las propiedades de la sección. ¿Por qué digo de manera aproximada? Porque en realidad vamos a reemplazar el lado curvo por una poligonal, que si utilizamos una cantidad suficiente de datos, básicamente nos va a dar las propiedades de la sección curva. Entonces, la idea del trabajo práctico es precisamente controlar qué nivel de refinamiento o de subdivisión hay que darle a los lados curvos para obtener una precisión determinada. Digamos, la cuestión sería cuál es el mínimo grado de división que tengo que darle a los lados curvos para obtener las propiedades con una determinada precisión en decimales o en este porcentaje de error. Entonces, el trabajo práctico va a tener varias partes. Una parte, por ejemplo, es que vamos a tener que describirle digitalmente, digamos, de entrada al programa, un contorno con lados curvos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante poligonal de control. La poligonal de control es una poligonal cuyos lados curvos son manejados por puntos de control. En este caso, vamos a usar interpolantes cuadráticos racionales y que tienen un único punto de control por lado curvo, y tienen pesos asociados a los puntos de control.
¿Por qué tenemos pesos asociados? Porque sabemos que para cierto valor específico de los pesos podemos obtener segmentos de curvas que coincidan con una cónica. ¿Qué son las curvas cónicas? Las curvas cónicas son las que se obtienen de intersectar un cono con un plano. Por ejemplo, si el plano está inclinado, la curva que se obtiene es una parábola o una elipse, según si está más vertical o más horizontal, ¿no? Y si el plano es horizontal, al interceptar el cono nos da un círculo, que como mencioné varias veces, es la forma más, una de las formas más simples de construir, y por lo tanto es muy útil que pueda ser representada por un sistema de representación de curvas. Bueno, y acá tenemos la hipérbola, pero esta casi no se usa, las que se usan van a ser estas. Y entonces vamos a usar una descripción con spline para describir estas curvas. En realidad el contorno. Bueno, esto era del año pasado, este año lo vamos a cambiar porque voy a pasar a una descripción más normalizada. Básicamente la información que hay que pasarle al programa es las coordenadas de los puntos de la poligonal de control y los pesos. Siempre vamos a pasar coordenadas de puntos, nunca otra información de la curva como el radio u otro parámetro. Siempre vamos a pasar coordenadas de puntos y en el caso de los puntos de control también las coordenadas y los pesos. Tengan en cuenta el peso es una información, a ver si lo tenemos, si me quedó acá, un segundo, te lo muestro. Esto lo teníamos del primer día. No. A ver, acá. Esto son los pesos, o sea, si yo dejo fija la poligonal de control, pero voy variando el peso asociado a este punto, voy obteniendo diferentes curvas. Si el peso asociado al punto P1 es igual a 1, obtengo la curva esta que está acá, que es, perdón, no estoy marcando con el puntero. Con el peso igual a 1, obtengo esta curva que es el spline común y corriente. Si el peso es mayor que 1, la curva obtenida se acerca al punto de control, y si es menor que 1, se achata. En particular, podemos obtener, podemos obtenerlas también, hay pesos específicos para obtener las curvas cónicas, ¿no? Y de entre ellas el círculo. Entonces, estas son diferentes maneras con poligonales de control de describir círculos completos y arcos de círculo. En el caso de un círculo completo, esta creo que es la más sencilla. Vamos a utilizar un cuadrado de la poligonal de control, es la que define el contorno de este cuadrado, y hay que darle pesos a los puntos. Entonces los puntos que están en contacto con el círculo tienen peso igual a 1, pero lo de las esquinas tienen peso raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué es raíz de 2 sobre 2? Porque sabemos que si queremos generar un arco de círculo, tenemos que usar una poligonal con lados iguales, o sea, un triángulo isósceles, donde los dos lados sean iguales y el círculo va a ser tangente a esos lados de la poligonal. Y lo que se sabe de teoría es que el peso para que esta curva sea un círculo tiene que ser seno de tita sobre 2, donde tita es el ángulo interno de la poligonal. Quiere decir que si este ángulo fuese 90 grados, esto debería ser el seno de 45, que vale raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por eso, acá poniendo raíz de 2 sobre 2 y peso 1 en los otros, se obtiene un círculo. Insisto,
La forma de trabajar con esto es siempre sobre la poligonal. La curva se genera sola. No, la única forma, si queremos alterar la curva, es mover las coordenadas de los puntos de control y los pesos. Vamos a ver un ejemplo que lo hicimos el año pasado en Octave. Este año la idea es hacerlo en Colab. Y este programa toma una sección curva y la va subdividiendo. Por ejemplo, acá tengo un perfil IPv200. Ahora vamos a correr el programa para verlo primero y después muestro cómo está descrito el perfil. Ven, este es un perfil normal IPv200. Uno diría, bueno, ¿para qué quiere calcular las propiedades si ya están las tablas de perfiles? Pero bueno, lo que tienen las tablas de perfiles es que fueron calculadas hace mucho tiempo atrás, más de 50, 60, 70 años, y en realidad no se llevaba en cuenta las partes curvas, sino que a veces se descartaba esto y se aproximaba la sección por rectángulos. Entonces, uno dice, bueno, a esta altura, si yo tengo las propiedades exactas de la geometría, ¿por qué no usar las propiedades que correspondan, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que describir es el perfil, el contorno de la figura a la cual le quiere calcular sus propiedades, y el programa nos devuelve esas propiedades, las coordenadas del centroide, los momentos de inercia según X, según Y, el XY, esto es importante para torsión, el XY, el X, los momentos de inercia baricéntricos respecto de ejes en el centroide, y los momentos de inercia principales. Y acá el ángulo θ con respecto al eje, si no me equivoco, al eje Y, ¿no? 180 grados. No, al eje X, ¿no? O sea, acá nos está diciendo que los momentos principales de inercia, los ejes principales, obviamente van a estar en el centroide y con una inclinación de 180 grados, o lo que sería lo mismo, coinciden con los ejes X e Y que están dados, ¿no? O sea, el eje Y1 va a ser el eje X y el eje 2 el eje Y. O sea, ¿qué son los momentos de inercia principales? Son los momentos donde la inercia es máxima y donde la inercia es mínima. ¿Y por qué nos interesa? Porque la resistencia tiene que ver con el momento de inercia. Entonces, el perfil lo podemos colocar de manera que de aprovechar su máxima inercia, para aprovechar la máxima resistencia de la sección. Bueno, entonces, esto fue calculado con una aproximación poligonal. O sea, no fue, esperen que se los muestro, casi queda más claro. Un segundo. Si no me equivoco, era esto. Sí. Vamos a compartir el otro ahora. Entonces, en realidad, a ver si me dejará hacer un zoom, no estoy seguro. No, vamos a hacer salir de la pantalla completa y vamos a hacer un zoom. Bueno, nosotros, me olvidé mostrar cómo se describía el archivo. Ahora muestro cómo se define el archivo. Entonces, nosotros vemos, la región esta es un arco, pero en realidad
el programa que tenemos no permite calcular propiedades con arcos, sino con poligonales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aproximar el arco por una poligonal. ¿Cuál es la poligonal más simple? Esta que va por afuera, ¿no? Es esta recta que une el principio y el final del sector curvo. Si yo divido el sector curvo por el medio, voy obteniendo diferentes poligonales que cada vez se acercan más a, a la curva verdadera. O sea, en el límite va a coincidir con la curva. Entonces, la idea es, del trabajo práctico es controlar este proceso, o sea, ir subdividiendo, pero parar cuando ya se tiene la precisión determinada. Entonces vamos a ver que hay formas de controlar la precisión, o sea, no es que uno va haciéndolo digamos, a sentimiento, sino que lo puede controlar al, al proceso. Y a ver si tengo por acá. Básicamente lo que se usa son poligonales de control. Estas son las curvas originales y que voy a mostrar cómo es una subdivisión de curvas. Sería esto que está acá. A ver, por ejemplo, o sea, yo tengo un polígono de control original que sería el P0, P1, P2 y P3, los negros. Y a ver, vamos a ver la cuadrática que es más fácil. Acá tengo la original, es la azul, y después yo voy a subdividir esta poligonal en dos poligonales y generando un punto intermedio sobre la curva. Entonces, lo que hago es altero la definición de la curva, pero no la forma, sino de cómo la voy a describir. O sea, esa es la ventaja que tienen las curvas NURS, que uno puede alterar la definición, pero no, o sea, tiene varias formas de definir la misma curva. Entonces acá subdividiendo puedo encontrar, lo que más me interesa es encontrar, perdón que, creo, sí me están viendo el mouse, es encontrar este punto que estaba sobre la curva. ¿Y por qué? Porque entonces, a ver, ya que tengo, aprovecho el lápiz, medio segundo. Porque entonces yo voy a unir. Esperen, vamos a cambiar de color porque si no, no se ve nada. Vamos a poner un color verde hay, azul hay, vamos a poner marrón. Entonces, yo voy a unir, voy a unir este punto con este y este punto con este. Entonces, ahora voy a usar esta poligonal para aproximar al sector de curva. Y ahí voy a calcular las propiedades de la sección. Ahora voy a mostrar un método para chequear la precisión. Si esa precisión no me alcanza, lo que voy a hacer, voy a definir nuevos puntos. Voy a hacer perdón, vamos a poner acá, otro punto acá y otro punto acá. Y ahora voy a definir una nueva poligonal que va a ser así, así. Y fíjense que ya con esta nueva poligonal prácticamente tengo casi la misma forma de la curva original y aquí el error es mucho menor, ¿no? Entonces voy a seguir con este proceso de subdivisión hasta obtener la precisión buscada. Y lo que les quería mostrar era cómo se ingresa. Ya les digo, esto lo vamos a cambiar, cómo se ingresan las propiedades de la sección. Segundo. Entonces, esto era IPv NURS acá.
Básicamente lo que vamos a hacer es numerar todos los nodos que forman la poligonal y también los puntos de control. Esta es la notación que usábamos el año pasado, ponemos el X y el Y de cada punto. O sea, acá vamos a tener el punto 1, el punto 2, 3, 4, el 5 va a ser un punto de control, el 6 y así sucesivamente. Y vamos dándole, recorriendo el contorno en sentido antihorario, vamos describiendo los puntos. Y si se fijan, en este caso era una convención que algunos puntos tenían peso cero y otros, los de sectores curvos, tenían peso diferente de cero. Pero este año, ya les digo, voy a usar una convención, esta era una convención propia nuestra y quiero usar la convención estándar, digamos, o sea, algo más estandarizado y no esto. O sea, estoy usando las mismas curvas y todo, pero las voy a definir estos contornos de forma más estandarizada. Bueno, y así yo les voy a dar algunas secciones, perfiles, para que ustedes practiquen y vayan introduciendo la geometría de los diferentes ejemplos para poder calcular sus propiedades. Vamos entonces ahora a, a ver un poco la teoría, cómo voy a controlar el error de discretización. Entonces, para eso, un segundito, esperen que tengo que salir del... acá está. Vamos a hablar un poco del orden de convergencia. Básicamente vamos a hablar del método de extrapolación de Richardson. Richardson utilizaba métodos aproximados, pero ya en el año 1910. Ahora después voy a hablar un poquito y tenía forma de calcular el error en sus cálculos. Bueno, entonces vamos primero a un concepto importante que ya hablé un poco al principio de las clases y cuando empezamos interpolación, que es el concepto de discretización. Entonces, ¿qué es una discretización? Es una representación aproximada de una geometría mediante figuras geométricas más simples, que en general se suelen llamar elementos. Y la representación aproximada se llama malla. Entonces esto sería una malla triangular. ¿Por qué? Porque está compuesta de elementos triangulares. Y tiene varias aplicaciones. Una, por ejemplo, lo que vamos a ver en el trabajo práctico es calcular, por ejemplo, el área de esta superficie como suma de las áreas de triángulo. Entonces, como teniendo la malla, es muy sencillo calcular el área total sumando el área de los triángulos y no tenemos que recurrir a fórmulas geométricas que dependen del radio, de la forma de la curva y todo lo demás. O sea, es un método totalmente general que si uno fabrica una malla, le devuelve el área. Entonces, estas mallas, a partir de 1990 en adelante, se pueden generar de manera automática. O sea, no, es imposible pensar, aunque en algún momento se hizo, generarlas a mano. ¿En qué consiste generar una malla? En darle a cada nodo las coordenadas, o sea, los vértices de los triángulos, hay que dar las coordenadas de los vértices, y hay que decir qué vértices pertenecen a cada triángulo. Con esas dos informaciones, que en general se llaman coordenadas de nodos e incidencias nodales. ¿Qué son las incidencias nodales? Son qué nodos pertenecen a cada elemento. En general se dan
recorriendo en sentido antihorario. Y hay que enumerar los nodos y con esa información se tiene la descripción de la malla. Insisto, esto lo vamos a hacer con un programa que genera la malla de manera automática. No hay que hacer la malla. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de malla dependiendo del tipo de geometría que querramos aproximar. En general, para geometrías planas se usan triángulos, pero también se suelen usar cuadriláteros, que son como paralelogramos o cuadrados, que también se suelen usar, pero los malladores son más complicados. Y cuando tenemos algún objeto en 3 dimensiones, como este que ya habíamos visto anteriormente, esto se trata de un fluido muy caliente que circula por este conducto verde y que lo queremos enfriar a través de este circuito de refrigeración que está en dorado, un cobre. Y en el medio tenemos la interfase o el medio que comunica los dos cuerpos calientes, ¿no? El caliente y el frío. Entonces, en este caso tenemos que, para poder modelar este problema, tenemos que discretizar primero todos los sólidos y vamos a usar para eso elementos tetraédricos. Los tetraedros son como pirámides de 3 lados, 4, en realidad 4 de una base y tres caras. Y la malla se la llama malla tetraédrica, ¿no? Bueno, hay otros elementos, pero digamos, estos son los que en cierta forma más se usan. ¿Y por qué son los que más se usan? Porque los malladores son más efectivos. Porque, a ver, estamos... esto es una tecnología que ya está avanzada, pero es como que no está finalizada, digamos. No es que hoy un programa puede mallar con cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, cuando se usan cubos o que se llaman hexaedros, los malladores fallan, no llegan a completar la discretización. Y entonces tiene que intervenir el usuario. Lo cual es una cuestión bastante incómoda y de pérdida de tiempo. Sin embargo, los malladores tetraédricos son súper efectivos, o sea, no exigen, que yo conozca, nunca vi un mallador de tetraedros que fallara, o sea, siempre llegan a su objetivo, que es discretizar las regiones. ¿Y qué pasa en el caso particular de tener una curva? O sea, y quiero calcular alguna propiedad sobre la curva, por ejemplo, la longitud. Tendría que discretizarla. La forma más sencilla de discretizarla es haciendo una aproximación por segmentos rectos, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular supónganse que la curva fuera un camino, y entonces yo quiero calcular su longitud. Entonces, para independizarme de la forma geométrica, analítica del camino, la voy a reemplazar por una poligonal y voy a medir la longitud de la poligonal como una medida aproximada de la longitud real de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso me va a traer aparejado un error. Y se puede demostrar que ese error depende del tamaño de la discretización. El tamaño de la discretización es la máxima longitud del elemento. En este caso, es la distancia en X, porque la distancia en Y para un ejemplo particular no influye, entonces es el máximo, digamos. La malla tiene un tamaño característico. ¿Cuál es el tamaño característico de la malla? El de su mayor elemento. Entonces el mayor elemento tiene
este tamaño a H4, que sería el máximo HI es el tamaño característico de la malla. Entonces, si yo quiero tener mayor precisión, lo que voy a tener que usar es una poligonal con más segmentos o menor H. Tengo que reducir el tamaño característico. Entonces, si yo subdivido todos los segmentos a la mitad y el punto medio lo pongo sobre la curva, miren lo que se obtiene, es prácticamente la misma curva. Entonces, la longitud que voy a obtener el cálculo de la propiedad va a ser muy parecido a la curva real. Y en este caso, el tamaño característico es la mitad del anterior. Entonces, si quiero obtener mayor precisión, puedo seguir subdividiendo la poligonal y usar discretizaciones cada vez más pequeñas. ¿Y por qué importa el tamaño de la discretización? Porque esto se sabe de matemática, que cuando estoy aproximando una cantidad sobre una discretización, el error es proporcional, la constante C, al tamaño de la discretización elevada a la P, donde P es un número entero que depende del método y de la propiedad que estoy calculando. P se suele llamar el orden de convergencia, indica la velocidad con que digamos, uno aproxima, disminuye el error a medida que disminuyo el H, o aumento los lados de la poligonal. Bueno, ¿por qué es importante conocer P? Porque si conozco P, puedo conocer el error A sub H. En general el P ya es conocido, porque depende del método, y usando esta fórmula, esto viene del resto de las series de Taylor, ¿no? Y digamos, este sería, es cuando uno aproxima una función con un polinomio, que es la serie de Taylor, y esto tiene que ver con el resto de la serie de Taylor. Entonces, el primero en usar una fórmula de este tipo en ingeniería fue Richardson. Richardson, que en el año 1910, calculando presas de tierra, usaba un método que se llamaba diferencias finitas, que lo vamos a ver, y que consistía en aproximar, discretizar mediante rectángulos. Él obtenía valores aproximados de la tensión. O sea, así como uno puede calcular la longitud de una curva, también cuando tiene un problema de esfuerzos puede calcular las tensiones sobre la discretización. Pero de lo que se dio cuenta Richardson es que también podía calcular el error usando dos discretizaciones sucesivas, y de esa manera podía saber qué error estaba cometiendo y qué precisión tenían sus resultados. Entonces, si usamos dos discretizaciones, una con un tamaño H1 y otra con un tamaño H2, que es la mitad de la anterior, o sea, H1 sobre 2, vamos a tener dos áreas aproximadas, por ejemplo. Esto puede ser, el A es una propiedad cualquiera, pero supongamos que fuera el área. Vamos a tener una propiedad A que depende de la discretización H1 y una propiedad A que depende del valor H2, o sea, son aproximaciones. Esta aproximación tiene un error EH1 que es proporcional a H1 elevado a la P. Y la que se calculó con una discretización H2 es la constante C por H2 a la P. Ahora, como el tamaño de la discretización 2 es la mitad del 1, cuando yo hago H1 sobre 2 elevado a la P, me queda C por H1 a la P dividido 2 a la P. Y esta primera parte del numerador es exactamente el error en H1. Entonces, dividido 2 a 2 elevado a la P. Fíjense que si P fuese 2, que es el caso más común, 2 elevado al cuadrado es 4, quiere decir que si yo subdivido acá el tamaño a la mitad, el error lo estoy reduciendo a la cuarta parte. Entonces, lo que se dio cuenta Richardson es que si él podía usar dos discretizaciones,
podía plantear dos ecuaciones. Una para la discretización H1, donde dice el área exacta es igual al área aproximada más el error que se comete por hacer este cálculo aproximado con la discretización H1. Para la discretización H2, el mismo razonamiento. El área exacta es el área en H2 más el error en H2. Como dijimos anteriormente, el error H2 es el H1 dividido 2 a la P, donde P depende del método. En general es conocido esto, el número P es un número conocido. Y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas van a ser el error H1 y el área exacta. Si resto estas dos ecuaciones, la última menos la primera, me desaparece el área exacta y la única incógnita que me queda es el error en H1 y obtengo que el error en H1 es esta cantidad que está acá, 2 a la P dividido 2 a la P menos 1 por la diferencia entre las áreas calculadas con una discretización H2 y una discretización H1. Para el caso particular de P igual a 2, este error es 4/3 de la diferencia de los cálculos. Esto lo usó Richardson en su momento, y fíjense, en 1910 ni siquiera había calculadoras, o sea, todos los cálculos eran a mano, pero él calculaba valores de tensión y podía darse cuenta si tenía un error de 50% o de 5% o de 0,5%. Entonces, él podía darse cuenta que si la discretización que estaba usando era adecuada o no. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque a pesar de que la tecnología ha avanzado, sin embargo, un poco la pelea comercial entre los simuladores, entre los programas de cálculo, este tema permanece medio oculto. O sea, tratan de que la discretización se haga automática y que el usuario no tenga mucha intervención sobre la discretización. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que según Richardson hay que usar dos discretizaciones. Dos discretizaciones significa resolver dos veces el mismo problema. Entonces, hay veces en que el problema puede demorar horas. Si lo tengo que resolver con otra discretización, y si encima esa discretización es más pequeña, los tiempos en general no son proporcionales a la cantidad de elementos, sino que suelen variar de manera exponencial al cubo con la cantidad de elementos. Y entonces puede ser que si en un caso con la discretización más chica tardé 1 hora, con la más fina puede llegar a tardar 3, 4 horas y medio día, ¿no? Entonces, a decir verdad, estas cosas, digamos, los programas ni las mencionan, pero es muy importante porque si yo puedo hacer dos cálculos en vez de uno, tengo el error, que es la magnitud que me interesa. Yo puedo saber si en los resultados calculados mi error es del 100, del 50 o del 1%, ¿no? Y esto, para ir terminando, voy a mostrar, a medida que pasa el tiempo, las computadoras son más potentes y este doble cálculo en algún momento va a ser realidad. Hoy no lo están ofreciendo, pero ustedes si quieren lo pueden hacer. Entonces, yo lo que quiero mostrar un poco es una falla, y con esto voy a terminar, que se produjo por un error de discretización. Básicamente es esta es la plataforma Sleipner, una plataforma offshore. ¿Qué son las plataformas offshore? Las plataformas offshore son plataformas que son como torres fijas en el mar para sacar petróleo del mar. Son muy comunes en el Mar del Norte y en el Golfo de México.
Entonces, acá en Argentina creo que tenemos una, me parece que YPF tiene una plataforma en Ushuaia y, y hay petróleo, pero bueno, la cuestión, la tipología de las plataformas depende de la profundidad de agua, o sea, si la profundidad es entre 300, alrededor de 300 metros, se pueden hacer fijas. Esta estaba enterrada con pilares de hormigón y esta base de hormigón. Si esto es de 500 metros, ya se conviene hacerlas metálicas como torres, y más de 500 metros hay que hacerlas flotantes. Brasil tiene plataformas con 2000 metros de profundidad. O sea, son flotantes y una vez que llegó al fondo del mar, capaz que recorren 3 kilómetros adentro del suelo para llegar a donde está el petróleo, ¿no? ¿Qué pasó con esta plataforma? Bueno, esta plataforma acá se ve en planta los diferentes, serían como pilotes o pilares, son estos que se ven acá, y en la unión, para mantener fijo todo el conjunto, estaban estas piezas. Y estas piezas se calcularon con discretización, a ver si la puedo mostrar. Un segundo. Me quedó por acá, estaba a ver dónde estaba. Creo que estaba acá. Acá está, me parece. Es esta que está acá, ¿no? O sea, ahí se ve, o sea, le discretizó con estos rectángulos o cuadriláteros, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la discretización fue insuficiente. ¿Por qué fue insuficiente? Porque en la época que se calculó esto, a principios de los 90, las máquinas no tenían mucha capacidad de cálculo. Y si yo ponía muchos elementos, los tiempos se hacían en esa época, capaz que tardaba más de un día. Entonces, digamos, se hacía todo a ojo, porque la verdad es que se hacía a ojo, ¿no? O sea, uno habla a veces con gente de esa época, dice que sabe, pero no lo prueba de ninguna manera. Entonces uno dice, bueno, el primer punto para hacer un cálculo es la discretización, y la discretización tiene que ser suficiente para que tenga la suficiente precisión. Entonces, no le dieron la suficiente precisión, y lo que pasa con estos métodos de cálculo es que los resultados que se obtienen son siempre del lado de la inseguridad, no del lado de la seguridad, son del lado de la inseguridad. Y se obtuvieron esfuerzos que eran un 50% menores de los reales. ¿Qué pasó? Las plataformas no son como unos edificios que raramente cuando uno construye un edificio, salvo alguna cuestión excepcional, nunca va a estar sometido a un máximo de carga. Pero en cambio las plataformas, eventualmente hay que prepararlas para que soporten tormentas. Y durante las tormentas es donde se someten a las mayores cargas. Hay cargas de viento, hay cargas de corrientes marinas, está todo exigido al máximo durante una tormenta. ¿Y qué pasó? No estaba preparada para resistir el corte verdadero, porque el esfuerzo de corte fue un 50% más grande y se quebró una de estas uniones. Al quebrarse la unión, se perdieron el contacto entre los diferentes pilares y hubo un colapso y se vino abajo. Esta plataforma tiene 100 metros de ancho por 200 de largo, y en ese momento cuando cayó había más de 60 personas a bordo y fue un desastre. O sea, murió mucha gente y todo por un error de cálculo, ¿no? que podía haber sido evitado. Por eso yo hago hincapié, o sea, y voy a insistir hasta en el último trabajo práctico, para tener en cuenta
este concepto que mostraba acá, el de los, perdón, era en el PowerPoint, de hacer 2 cálculos en vez de 1. ¿Por qué? Porque si hacemos 2 cálculos en vez de 1, podemos tener la tranquilidad de tener una idea de en qué orden está el error. Richardson ya en 1910 se había dado cuenta de eso, estamos a más de 120 años casi de esa época, y todavía es como que no hubiéramos aprendido casi nada. Entonces, o sea, este concepto lo vamos a ir viendo en los trabajos prácticos que siguen, y vamos en la segunda parte del segundo cuatrimestre, pues ya vamos a ver métodos más aplicados en ingeniería civil, y donde vamos a ver la importancia de hacer este cálculo. Bueno, voy a dejar acá, voy a dejar de grabar.